Buenos días. Es un gusto como cada semana poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema que surge de la predicación pasada. No quiere decir esto que es tema 1 y tema 2, sino que surge, se desprende de ahí. Y vamos a abrir nuestras Biblias para hacer la lectura introductoria en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, en el verso 7. Voy a comenzar a leer del verso 7 al verso 9. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Padre, gracias por esta mañana nuevamente, por permitirme comunicarme con mis hermanos, con la familia, con los amigos, y llevar tu palabra, Señor, para que tu palabra haga una huella profunda en nuestro corazón y en nuestra mente, pues es ella la que nos alimenta espiritualmente y es ella la que nos alienta a vivir de manera que a ti te agrade. Bendícenos pues con tu palabra, enriquece nuestra vida con ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, al final de la predicación, hice una pregunta, que es con la que quisiera partir el día de hoy. La pregunta dice: ¿hasta dónde llegará esto que está pasando? Y la respuesta fue, y es, no sé. Obviamente, esa es la verdad, porque nadie sabemos hasta dónde va a llegar esto que está pasando con el coronavirus. En un año, en 2, no sé cuánto tiempo más se vaya a llevar. La semana pasada, cuando les hablaba de las estadísticas con respecto a las plagas del siglo pasado, tenía como finalidad también hacernos pensar en lo que sería el proceso lógico de esta plaga que nosotros estamos viviendo. No sé cómo va a resultar para la humanidad, pero para nuestro gozo y paz, hay varias cosas que sí sabemos. Número 1, que la Iglesia de Cristo Jesús ha sobrevivido a través de los tiempos ya a las bonanzas o ya a las tempestades, porque hay peligro en ambos para ver cómo reacciona el pueblo de Dios. Es tan peligrosa una tormenta como la paz, como la tranquilidad, como la calma, porque a unos los aleja una cosa y a otros los aleja otra. A nosotros, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está haciendo esta contingencia con nuestra fe? ¿Nos está apartando de la fe o nos está acercando a Dios? La segunda cosa que sí sabemos es que si esto está pasando en el mundo entero, es obvio que Dios lo permitió. Y si Él lo permitió es porque tiene un propósito, el cual quiere que nosotros seamos impactados por Él, nosotros como humanidad. Uno de los propósitos puede ser que precisamente el mundo vea que no hay otra salida, que no hay otra respuesta, que no sea Cristo Jesús como la única solución y salvación. Otro de los propósitos es que los creyentes aumenten su fe, su amor, su fidelidad a Cristo Jesús. Quizá también el tercer propósito será que los creyentes, más bien que el mundo viva para Cristo Jesús y que los creyentes que se han alejado, entonces regresen al camino correcto, regresen a seguir con fe y con fidelidad al Señor Jesús. Y hoy quiero tomar el tema de la vida y de la muerte y lo hago con mucho respeto. No desde el punto de vista de un juez, sino desde el punto de vista de una oveja más, como lo somos todos nosotros, una oveja que necesita de Dios y de la palabra de Dios para estar firme, para estar sobre la roca, para estar inconmovible a pesar de la situación que nosotros estamos viviendo. Porque la muerte anda rondando nuestro derredor. Quizá nosotros no le tememos a la muerte, pero siempre tememos por los que amamos. La muerte es una realidad del mundo caído en que nosotros vivimos.
nos acecha de manera constante, ya de una forma, ya de otra. Y los cristianos debemos estar preparados para enfrentarla, suceda lo que suceda, sin importar cómo vendrá esta. Cuando pensamos en la muerte, recuerdo a aquella poetisa argentina, Marilina Révora, en uno de sus escritos a sus hijos, dice lo siguiente, palabras más, palabras menos. Los argentinos, nuestros hermanos argentinos, no me vayan a apedrear por lo que voy a hacer con uno de sus poemas. Pero dice Marilina, dice así, dice, cuando un día me vaya, no será lo que quiera. Es que así lo ha dispuesto en lugar y medida el Señor en lo alto, el cual nos espera, y el alma se irá a Dios en el último suspiro. Pero me emociona lo que dice Révora, y déjeme decirle las últimas líneas parafraseadas de otro de sus poemas, quizá el más largo de ella, pero igual de bonito a los demás. Ella dice, muerte, no le temo a tu guadaña tan filosa, a lo que le temo es, y ahí me voy a quedar para que si usted está interesado en saber a qué es a lo que le teme Marilina, pues vaya y busquen en este poema. Pero lo que sí es de lo que estamos hablando, la muerte es una realidad para todos. Por eso la Biblia habla muy claro sobre este tema, muy claro para los creyentes y muy claro para aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús. La Escritura nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La tristeza es que no todos lo serán, porque no todos están interesados en su salvación, están más interesados en su religión, en su filosofía, en su manera de ver la vida, que en su propia salvación. Les recuerdo que muerte en su mínima expresión, y aclaro que no estoy hablando de una definición científica o filosófica, sino lo más sencillo posible para que lo entendamos, es que muerte significa separación. En el griego podemos encontrar varias palabras que hablan de la muerte, y de la muerte en este sentido, en el de separación. Una de ellas es apotnesco, que es una palabra compuesta. El prefijo apo quiere decir echar fuera, y se refiere al alma y al espíritu. Y el término nesco quiere decir muerte del cuerpo. O sea que al morir el cuerpo, echa fuera, se separa el alma y el espíritu del cuerpo muerto. Además de que nos separamos de otras muchas cosas. Entre ellos nos separamos de la familia, nos separamos de nuestro trabajo, de las amistades. En fin, hay una serie de separaciones que se llevan a cabo cuando el cuerpo deja de cumplir con su función en esta vida. Así que muerte significa separación y pensemos en ello. Precisamente se lo estoy definiendo porque quiero que pensemos en ella a lo largo de toda la predicación. Y procuremos, obviamente, que esa separación no sea de Dios, del Dios vivo y verdadero. Porque la siguiente palabra que quiero que veamos el día de hoy, que significa muerte, precisamente habla de este tipo de separación, la separación total, definitiva de Dios. Y esta palabra en griego es thanatos. Es una forma dura de decir muerte, de la extinción de la vida, de la separación del alma y el espíritu, pero de Dios. La Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es thanatos, por lo tanto es muerte eterna. Cuando se muere sin Cristo, sin haber abierto nuestro corazón para seguirlo y servirlo, como dice el escritor a los Hebreos, dice que entonces, sin Cristo, queda una horrible expectación de muerte. Ahí en Hebreos, en el capítulo 10, verso 27, se lo voy a leer en la NTV, en la traducción en la nueva traducción viviente, porque no se aparta del sentido del original. Dice así, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios. Es juicio para condenación. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Como enemigos de Dios, Él nos amó, nos dio la oportunidad de salvación,
Pero cuando rechazamos este ofrecimiento de Dios, entonces permanecemos siendo enemigos de Dios. Y hemos de sufrir las terribles consecuencias que vienen cuando nos presentamos a esa expectativa de juicio. Juicio de condenación, dijimos. El juicio final solo se presentan aquellos que no pusieron su fe en Cristo Jesús. O sea, van a juicio porque Dios les da una oportunidad. Para eso es el juicio final. Para todos aquellos que no creyeron en la muerte expiatoria de Cristo Jesús. En el Apocalipsis 20, los versos 11 al 15, dice así, se los voy a leer, usted me sigue con la vista. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños. Este es un comparativo, grandes y pequeños es un comparativo de clases sociales. Aquí no está hablando de adultos y niños, sino de estratos sociales. Vi, dice Juan, a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjese, si el libro en singular nos habla de la vida, entonces el plural, los libros, están hablando de aquellos que tienen muerte eterna. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Porque ellos no aceptaron la salvación por fe, entonces son juzgados por sus obras. Pero recuerde que la misma Escritura nos dice que por las obras nadie será justificado delante de Dios. Pero entonces, ¿por qué se lleva a cabo este juicio? Porque nadie puede decir que Dios es injusto y le va a dar la oportunidad a esa humanidad que esperaba salvarse por sus obras de que se defiendan. Pero irremisiblemente la sentencia será condenación. Y sigue diciendo la Escritura, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte espiritual y física. La muerte segunda es la separación total, definitiva, eterna de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nadie que esté inscrito en el libro de la vida se presenta a ese juicio. El libro solamente se habla para testimonio de que nadie que tiene su nombre registrado ahí se presenta delante de Dios ante el juicio. Hablo de esto porque tenemos que pensar en la muerte. La muerte nos sucederá a todos. Y pensar en ella no como necrófilos, o sea, no como amantes de la muerte o como deseosos de la muerte, sino como hombres y mujeres preparados para enfrentarnos a Dios, para verle la cara a Dios, para estar delante de Él, porque pasará eventualmente. La muerte es algo contundente y sin escape. No la podemos evadir. Aunque nosotros hagamos ejercicio para estar sanos, aunque nos alimentemos sanamente para sentirnos mejor, así podemos tener una mejor calidad de vida, pero no podemos eludir la muerte. Esta llegará inexorablemente, forzosamente, ineludiblemente. Nadie se ha burlado de la muerte. No lo hizo Dante, aunque transitó los círculos y los valles de aquellos lugares a donde van los muertos, bueno, en su fantasía. Dante tuvo un sueño del cual despierta al final. Pero ni Orfeo. Orfeo, acuérdese que él va a buscar también al lugar de la muerte a Eurídice, su esposa, porque la quiere traer nuevamente a la vida. Y por lo arriesgado de su empresa, Perséfone, la esposa de Hades, le concede la posibilidad de sacar a su esposa del lugar de los muertos, a Eurídice, siempre y cuando salga del infierno sin voltear hacia atrás. Y le dice
que Eurídice lo va a seguir, pero que no voltee hacia atrás. Orfeo, mientras camina, tiene la tentación de voltear hacia atrás para ver si realmente su esposa lo viene siguiendo o es un demonio porque Perséfone le mintió. Pero se resiste precisamente a la tentación. Y cuando él sale de las puertas de la muerte, ya no resiste más y voltea para ver si es Eurídice la que viene siguiéndolo, pero a ella le faltaba, nos dice la leyenda, le faltaba sacar un pie de las puertas de la muerte. Y entonces se esfuma y regresa al inframundo. Estas leyendas nos hablan de lo imposible que es burlar a la muerte, de lo imposible que es vencer la muerte, de lo imposible que es regresar de la muerte. Pero nosotros no nos basamos en leyendas, nuestra fe no está puesta en leyendas. Nuestra fe está puesta en la revelación de Dios, en la verdad absoluta. Y unos 2000 años antes de Cristo, Job nos dice clara y contundentemente que no hay posibilidades de volver de la muerte. Job capítulo 7, verso 9 y 10, también se lo voy a leer en la NTV, como le digo, porque no atenta contra los manuscritos. Dice Job, así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar, o sea, han sido separados de su hogar, de su familia. Se han ido de su hogar para siempre. ¿Se fija? Para siempre. Y jamás volverán a verlos. No los volverán a ver sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Nadie los volverá a ver porque es un lugar que no hay retorno. El Nuevo Testamento nos dice lo mismo en la carta sí que se escribió a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La Biblia nunca habla de reencarnación. La Biblia habla de resurrección. Resurrección quiere decir que el alma y el espíritu vuelven al cuerpo. Aunque ahorita veremos, será transformado. Pero es el mismo cuerpo, es la misma persona. Seguirás siendo tú mismo. En la reencarnación, pues recuerde que es volver, según algunas de sus leyendas, puedes volver en un animal o en una planta, o puedes volver en otra persona, ya mujer, ya varón, pero sin los recuerdos, porque supuestamente las leyendas y el Dante, por ejemplo, ellos nos hablan de que antes de que reencarne una alma tiene que beber agua del leteo, para que se olvide de su vida pasada. Aquí no se trata de olvidarse de su vida pasada, porque nosotros seguiremos siendo lo que somos desde que fuimos concebidos y por la eternidad. La muerte es decisiva y sin apelación. No escaparemos de ella a menos que Cristo Jesús venga por nosotros, porque la Escritura habla de que los que estén o los que estemos vivos cuando Cristo regrese, no moriremos, dice que seremos transformados. Transformados porque nuestros cuerpos terrestres no están preparados o adaptados para la eternidad. Por eso Pablo, cuando les escribe a los Corintios en el capítulo número 15, del verso 51 en adelante, dice así: he aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos. Fíjese la palabra cariñosa, tierna, suave, dulce que utiliza Pablo. No habla de morir. Habla de koimao en griego, que quiere decir dormir. Es un eufemismo para la palabra muerte, o sea, para que no suene duro. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta palabra viene del griego alazo, que quiere decir hacer otro, hacer de nuevo, hacer diferente. Seremos transformados, o sea, nuestro cuerpo va a ser hecho de otra manera, que ya la química que nos rige aquí en este mundo ya no nos rige y no nos regimos tampoco por las leyes físicas a las que está sujeto nuestro cuerpo, este cuerpo. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles.
O sea, con cuerpos que no se corrompan, que no se descompongan, que duren para siempre. Fíjese lo que dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, devorada, vencida es la muerte en victoria. O sea, la muerte ha sido devorada, ha sido vencida por la victoria que nos ha dado Cristo Jesús. Por eso Pablo hace las siguientes preguntas retóricas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, lo que está diciendo ahora Pablo es contestemos, hagamos algo para agradecer esto. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se fija? Las bendiciones deben alentar nuestra vida. El saber estas cosas debe alentar nuestra vida para vivir para Cristo, agradeciéndole a Él lo que Él ya ha hecho, porque esto es un hecho. La muerte es decisiva y sin apelación. Pero nosotros no tenemos nada que temer. Porque para nosotros, la muerte quiere decir vida en plenitud. Hace muchos años que guardé en mi memoria las palabras de un hombre de Dios cuando estaba agonizando. Él llamó a sus familiares y a sus amigos y les dijo así: un día les dirán que he muerto. No lo crean, porque es entonces que estaré más vivo que nunca. Cristo Jesús es vida, Cristo Jesús no es muerte, Cristo Jesús no es secesión, Cristo Jesús no es separación, Él es la vida. Por eso nosotros debemos estar gozosos y alegres. Sí, la muerte nos rodea y nos ha rodeado siempre. Vivimos en un mundo caído. Sí, la muerte es definitiva y no hay otra oportunidad. Ello nos muestra, fíjese, el que no hay otra oportunidad, nos muestra la misericordia de Dios. Claro que sí. Pensemos un poco. Cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, murieron, pero Dios no permitió una muerte total, absoluta, definitiva. Murieron espiritualmente. Después, al paso de los años, murieron físicamente. ¿Se fija? La misericordia de Dios no acabó con todo. Dio la oportunidad de que primero murieran espiritualmente y todos estamos muertos espiritualmente, pero estamos físicamente vivos. Por eso la oportunidad de entregar nuestra vida a Cristo Jesús es mientras vivamos. Una vez muerto físicamente, se acabó la oportunidad. ¿Por qué? Porque hemos muerto, dijimos, espiritualmente y hemos muerto físicamente, entonces ya no hay oportunidad. La oportunidad es en vida. La oportunidad es Cristo Jesús hoy. Y es Cristo Jesús si hacemos lo que dice la Escritura. Recuerde, Cristo Jesús dice, el que cree en mí como dice la Escritura. No como te platican. No como tú viste en una película. Es como dice la Escritura. Por eso hay que venir para saber qué es lo que dice Él directamente. Tu vida es tan importante porque es eterna que tienes que venir a asegurarte por ti mismo. En Juan, en el capítulo 11, dice, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. Porque cree en Él, como dice la Escritura. Si Él es bueno y precisamente porque es bueno nos dice cómo encontrar la solución al problema de la muerte eterna. Él nos dice qué es lo que debemos hacer. No la religión y los religiosos, no la filosofía y los filósofos. Tiene que ser Cristo Jesús. Él nos da la libertad de elección. Bueno, ¿no queremos tanto la libertad de albedrío? Él nos la dio.
Nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Tú eliges ser o no un hijo de Dios espiritualmente o perderte en la muerte eterna, sufrir las consecuencias de no haberle creído a Dios. Y yo digo creído a Dios porque esa es la verdad. Por eso tienes que venir a la Escritura para asegurarte por ti mismo que no te están mintiendo, que no te están manipulando. Porque atención, la muerte no es para todos un descanso eterno. Qué terrible suenan estas palabras. No es un descanso eterno. Sí, la muerte es eterna. Eterna al lado de Dios. Al lado de Dios llenos de gozo, paz, comunión con los demás santos, viviendo en el nuevo cielo y la nueva tierra creados para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Eso es descanso eterno, esa es paz eterna, ese es gozo eterno. Pero el otro lado de la moneda es la eternidad lejos. Vamos, es la ausencia total de Dios. Al lugar eterno sin Dios se le ha llamado en la Escritura y se le llama en la Escritura de varias maneras. En Marcos capítulo 9, 5 veces en el capítulo 9 se le llama el fuego que nunca se apaga. 3 veces dice que es el lugar donde el gusano nunca muere. Qué tremendas cosas dice acerca del lugar donde no está Dios. Al lugar eterno y sin Dios se le llama lugar de condenación en Mateo 23. Lugar de tormento en Lucas 16. Se le llama lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles en Mateo 25. Lago de fuego, fíjese, preparado. El lago de fuego no fue hecho para el ser humano. Le recuerdo que Dios primero, no sé cuántos años antes de la creación del hombre, creó a los ángeles. Creó aquel ángel que sería el segundo en el cielo. Aquel que brillaba con la luz de Dios. Aquel por el que se hizo fiesta en el cielo. Hoy le conocemos como Satanás, como el adversario, como el enemigo. Es tan poderoso este ángel y todos los que le siguieron, que fue creado un lugar de castigo especial para ellos. Pero allá irán todos aquellos que no pongan su fe en Cristo Jesús. ¿Se fija? Qué tremendo es. Es que la muerte es una realidad. Dios no está jugando a nada. Dios está procurando nuestra salvación. Pero esta ha de ser como dice la Escritura. En segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, se le llama lugar de castigo y destrucción eterna. Y déjame leerle este verso, es un verso pequeñito, pero quiero hacer una aclaración. El verso dice, serán castigados con destrucción eterna. Destrucción aquí no se refiere a aniquilación, a extinción, sino a una forma prolongada de castigo. Por eso le llama destrucción eterna. Una destrucción que dura para siempre. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Separados de Dios. Podemos ver mínimo 2 cosas aquí. La primera es que el infierno como el cielo son lugares eternos. La segunda que podemos ver es que el infierno es un lugar de castigo. Quien va al infierno no descansa nunca, jamás, jamás. No es como un centro vacacional a donde la gente va a descansar, no. Es un lugar de destrucción eterna. Ninguno de estos 2 lugares es un lugar mítico. No es un cuento, no es una leyenda. Son lugares ciertos, verdaderos, inextinguibles.
Tú eliges dónde pasar la eternidad. Tú eliges dónde pasar la eternidad. Los versos que escogí para iniciar esta predicación están en el contexto de que no debemos de juzgar a otros por los que comen o beben o por las decisiones que toman, ¿sí? Cuando la Escritura no estipula con claridad las cosas. Bien decía un famoso escritor, debemos respetar la relación que otros tienen con Cristo y ocuparnos de lo nuestro. Y es verdad, está claro en el contexto de no juzgar y no condenar a nadie por cosas que no están estipuladas claramente en la Escritura. Por ejemplo, para que tengas una idea de esto, no está claramente estipulado cada cuándo se debe celebrar la mesa del Señor o la Santa Cena. Así que nadie puede juzgarte y condenarte si la celebras cada semana o cada mes o cada año. Eso no tiene por qué juzgarte nadie, no tiene por qué condenarte nadie, porque Cristo Jesús no lo estipuló claramente, no dijo se tiene que hacer cada semana a las 7 de la noche. No lo dijo así. Está abierto. Lo que hay que hacer es celebrarla. Pero no quiero dar más ejemplos. Hay muchos ejemplos. No es el motivo de esta predicación. Baste decir nuevamente que voy a aplicar estos versos con los que inicié la predicación para que sepamos qué estamos haciendo. Estamos vivos, estamos aquí. Viviendo este periodo extraño, este periodo inédito en la historia del mundo. ¿Hasta dónde llegará esto que está pasando? ¿Qué está pasando? Perdón, lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Y obviamente me refiero a la pandemia, a la muerte, a los problemas económicos y sociales que en ella conlleva. Pero sobre todo estoy hablando de la muerte. Porque es importante. No, yo no sé hasta dónde llegará esto. Les decía, la muerte nos anda rondando siempre, porque somos seres humanos, falibles, fallamos. No somos inmortales, somos mortales. No tenemos comprados los años de vida. Sé que el índice de mortandad de esta pandemia es bajo, no es significativo. Es una palabra que utilizamos. No es significativo. Pero eso no quiere decir que no es una pandemia peligrosa. Aún no termina. Para cuando termine, no sé cuántos miles o si llegaremos a millones los que habrán muerto. Dependiendo de lo que suceda en un año, en 2, en más. Dele una repasadita a las pandemias de las que le hablé la semana pasada. En una de ellas se tardaron 7 años para encontrar la vacuna y en otra no la hay todavía. A pesar de que esa vacuna sucedió en el 1500 y tantos. No 1500, 1400 y tantos. Miles o millones, no sé, morirán o moriremos. Y gran parte de los muertos no serán porque se estaban divirtiendo, no será porque fueron irresponsables, porque no tomaban en serio el virus. Muchos de los que ya han muerto les pasó, vamos a decir eso, porque estaban ayudando a otros contagiados a recuperarse. Y contagiados murieron. No estaban divirtiéndose, no. Estaban cumpliendo con su deber. Pero déjame centrarme en ti y en mí, que somos creyentes. No es que seamos irresponsables. No nos estamos divirtiendo, no estamos haciendo fiestas de coronavirus. Sabemos de la posibilidad del contagio y nos cuidamos lo mejor posible. Muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar todos los días.
Muchos de nosotros tenemos que ver a muchas personas por las funciones que desempeñamos. Por esa razón, estamos en lugares y tocamos cosas que contagiados, que con el contagio visible o asintomáticos, sin las visibilidades del contagio, tocaron o ahí estuvieron. ¿Y si enfermamos? ¿Y si morimos? ¿Dios nos dejó de amar? No. Dios cumple cada una de sus promesas, pero sin ninguna duda llegará el día y el momento en que Dios permitirá que el mal nos toque. Vivimos en un mundo caído. Dios nos mantiene su amor y su promesa. Vida eterna para los que han puesto su fe en Cristo Jesús, para los que creen. El himno que está al final del capítulo 8 en el libro de los Romanos, Dios nos mantiene cada una de las promesas que ahí vienen. Dios no miente. No, tampoco estoy diciendo que todos nos vamos a morir. No se me ponga pesimista. Quiera Dios que ninguno de los que estamos oyendo esta predicación muramos al menos por esa causa. Porque estamos orando, pidiéndole a Dios que nos libre de las consecuencias de la plaga. Pero que mientras esta sucede, se cumpla en este mundo su propósito. Por eso entonces oramos y por eso recordamos sus promesas. Porque nos alientan a vivir sin temor. Pero escúcheme bien. Yo hace años, ya tengo años mencionando, no todas las veces, pero de vez en vez, mencionando que tenga cuidado. Porque están jugando con nuestra mente. Incluso les he mostrado en algunas proyecciones cómo se juega con nuestra fe, la fe de los cristianos. Y sí creemos en las promesas, pero cuidado con las promesas falsas, con aquellas cosas que Dios nunca ha prometido. Por ahí en las redes sociales usted se puede encontrar cosas como esta. Yo nada más traigo un botón, una muestra, como dice el dicho, para muestra basta un botón, de una falsa promesa de Dios a la que no sé cuántos miles de personas ya le han dado un like, un amén, un aleluya. Gloria a Dios. Por una mentira. Usando la palabra de Dios, nos mienten y muchos de nosotros caemos en su juego porque no nos tomamos el tiempo para checar la mentira o la verdad que dicen esos versículos que aparecen ahí. Y a la promesa que me estoy refiriendo, a la que, se le ha declarado un aleluya eterno para Dios, es la promesa de Jeremías capítulo 25, versos 32 y 33, donde dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal, y le ponen enseguida el virus, irá de nación en nación. Y dicen déjeme decirle el encabezado, coronavirus profetizado en la Biblia, mentira. Mentira, no hay ningún versículo que condene o hable del coronavirus. Es una mentira. Es solamente para manipularte. Por eso ahí cuando dicen, he aquí que el mal, el virus irá de nación en nación y grandes tempestades se levantarán de los fines de la tierra y estarán los muertos en aquel tiempo desde un extremo hasta el otro, no se llorarán, no se regocijarán, o no se recogerán, más bien no se recogerán ni serán enterrados. Fíjese nomás. Y nos dicen, virus profetizado en la Biblia, el coronavirus. Si usted va, le estoy dando la cita, Jeremías 25, 32 y 33, usted verá que algunas de las palabras sí, parece que el versículo 32 al menos sí aparece más o menos como dice la Reina Valera, pero el otro ya no. Pero aquí lo que importa es que nos dicen que mal es la palabra virus.
Pero ellos dicen que coronavirus, aunque no es cierto, la traducción de mal en el manuscrito quiere decir maldad. He aquí que la maldad irá de nación en nación. No el virus. Que no te engañen con falsas promesas. Claro que tenemos promesas de Dios para nosotros. Yo hace algunas predicaciones te hablaba de que en Mateo capítulo 25, en el verso 7, en los manuscritos más confiables no aparece la palabra plaga, plagas, enfermedades. No aparece porque no está hablando de ellas. Yo te decía que probablemente el escriba lo puso ahí por una correlación con Apocalipsis. Pero la palabra plaga, que es limos, no aparece en la Escritura. En el Nuevo Testamento no aparece en los manuscritos más confiables. Así que sí oramos y sí confiamos en la palabra de Dios. Sí confiamos en las promesas de nuestro Dios. Pero eventualmente moriremos. Debemos estar preparados para presentarnos delante de nuestro Dios. Por eso, estos versos que leí al principio, lo que quiero hacer es hacerte que pienses ¿qué hacemos en este mundo? ¿Qué hacemos en este mundo caído? ¿Qué hacemos en este mundo con olor a muerte? Míranos nada más. Contémplanos como humanidad. Nos matamos por cualquier cosa. Por poder político, por color, por raza, por religiosidad, por clase social. Por eso digo que este es un mundo con olor a muerte. Pareciera que la humanidad tiene un ADN asesino. Pero escúcheme. Dios está permitiendo que usted escuche esto. Usted está aquí escuchando la palabra de Dios. Y eso es porque ninguno de nosotros, los creyentes, vive para sí. O sea, no somos una isla. No estamos viviendo solamente en un mundo, en una burbuja de egoísmo total para nosotros. Nosotros los creyentes vivimos, pero vivimos para Cristo. Por eso la Escritura dice, porque ninguno de vosotros los creyentes vive para sí, para mis caprichos, para mis deseos. Y ninguno de nosotros los creyentes, dice ahí, muere para sí. No morimos para nosotros mismos. Si somos de Cristo, no morimos para nosotros, no vivimos para nosotros, no debemos de vivir para nosotros. Dice en otro lado de la Escritura que debemos de vivir para aquel que nos rescató. Ninguno de nosotros vive para sí, ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, y vivimos, hermanos, aquí estamos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, ¿qué sucederá eventualmente? Pues para el Señor morimos. Pero escúcheme, dice aquí, así pues, sea que vivamos o que muramos, que nunca se nos olvide, del Señor somos. Porque Cristo por esto murió y volvió a vivir. Por eso fue el sacrificio en la cruz. Por eso su muerte y su resurrección. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vivimos, hermanos. El Señor es nuestro dueño y nos ama. Y nos ha salvado para bendecirnos. Hoy por hoy vivimos. Vivimos. Gocémonos y alegrémonos. Y vivamos para exaltar a aquel que nos ha salvado. Nos ha dado vida eterna. No vamos a morir eternamente. No nos vamos a perder en la oscuridad. No hay nada que temer porque nuestro Señor tiene el control de todo en sus manos. Así que, hermano, hermana, vivamos para Cristo. Si hay algo que nos enseña este tiempo que nosotros estamos viviendo, es que nada
Nada es más importante que Dios. Así que vivamos para el Señor. Padre, gracias por tus palabras, gracias por tus promesas. Gracias por todo lo que nos alientas. Señor, no todo termina aquí. Qué triste por todos aquellos que piensan que con la muerte termina todo. Gracias porque tú prolongas nuestra vida hasta la eternidad. Gracias porque en Cristo Jesús cargaste mis pecados, nuestros pecados, para tenernos contigo, allí a tu lado, para siempre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por ello. Y ayúdanos, Señor, a entenderlo, para que no nos desanimemos, para que no nos desconcertemos con lo que está pasando en el mundo. Vivimos. Gracias a ti, Señor. Y mientras tú nos tengas aquí, Señor, te ruego nos guardes del mal. Nos protejas, Señor, de todos los peligros. Nos prosperes en todos nuestros caminos. Que no nos toque la enfermedad. Que no nos toque las cuestiones económicas en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Porque tú eres Dios. Porque tú todo lo puedes. Porque tú eres grande y misericordioso. Por eso te lo pedimos, Señor. No porque nosotros seamos nada especial en el sentido de que estamos por encima de todos, sin importar nada ni nadie. No, de eso no, Señor. Es solamente porque tú nos bendices así. Porque nosotros te necesitamos a ti. Y nosotros estamos mirando a ti, Señor. No queremos mirar el mundo y todos sus problemas. Queremos mirarte a ti porque tú nos das salvación, paz y gozo en medio de esta contingencia, de esta plaga, Señor. Bendice entonces, te ruego, el trabajo, el negocio, la casa de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. No nada más los que pertenecemos a esta congregación, Casa de Oración El Shaddai, sino a todos nuestros hermanos de las casas de oración y a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor, en cualquier parte del mundo. Son tu iglesia también. Somos todos una iglesia en Cristo Jesús. Por eso, Señor, míranos con misericordia y con favor, Señor, bendiciéndonos. Y te ruego que mis hermanos y mis hermanas, Señor, sigan trayendo los diezmos y las ofrendas, porque la iglesia sigue. La obra de la iglesia tiene que seguir, Señor. Y nos manejamos por lo material, puesto que estamos en un mundo material, pero que tú gobiernas. Y tú nos prosperas, Señor. Bendice, Señor. Porque la iglesia ha de continuar con el trabajo hasta que Cristo Jesús regrese. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, amigos, familia, que el Señor los guarde de todo el mal, que los aparte de los peligros y que los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así los bendigo en el nombre de Cristo Jesús.